Me quedé un poco con lo de Lao Tse y creo que tiene mucho con respecto al análisis político, por ejemplo. Y voy a recordar un poquito a un sinólogo como era Jean Lévy. Jean Lévy tiene un trabajo estupendo que se llama justamente Los funcionarios divinos. Y esos funcionarios divinos tienen una connotación importante en lo que significó la historia de China, ¿no? Y esos funcionarios divinos están inspirados en Lao Tse, en el pensamiento confucionista de Confucio, el pensamiento principalmente de lo que es todo el famoso arte de la guerra, ¿no? De Sun Tzu. Entonces, todo esto nosotros lo que nos tiene que también intrigar en el análisis que hacemos es que la política china, por ejemplo, tiene mucho de esto, ¿no? Ese pensamiento de la diplomacia china está Atravesado por toda esta direct, ideología, digamos. directamente que Así. está fuertemente marcado, ¿no? Ah, Y a veces es difícil de entender. Es difícil de entender hasta en un proceso de negociación, por ejemplo, con China. Porque China tiene sus tiempos, que muchas veces son distintos a los tiempos de nosotros. Y acá vuelvo un poco con el tema de hacia dónde pretende el Uruguay, si está muy ansioso con respecto a hacer un tratado con China, ¿no? Entonces, ¿puedes decir si estamos preparados como para hacer un tratado con una nación que tiene muchísimos años sabiendo para dónde va con un tratado de libre comercio y nosotros de repente... Principalmente lo que tiene China, más allá de todo, tiene planificado, tiene una estrategia de país. Ajá. Y tener una estrategia nacional de país significa que tiene muy claro cuáles son sus objetivos nacionales. Y esos objetivos nacionales muchas veces no están determinados al influjo de qué gobernante vayan a tener, ¿no? Tuvieron, sí, podríamos decir, grandes cambios, desde lo que significó los cambios producidos por Deng Xiaoping, por ejemplo, ¿no? Y ese, como comentábamos en otra charla, que decíamos qué importante que fue en los cambios económicos y en los cambios sociales, en descubrir, por ejemplo, el decir, bueno, necesitamos tecnificar a China, pero principalmente llegar al conocimiento, a ese conocimiento justamente que empieza a competir con Estados Unidos. Y vuelvo un poquito con el tema de los funcionarios divinos, porque en la historia, ya sea Lao Tse o Sun Tzu, cuando descubrimos, por ejemplo, a un gran, podríamos decir, del Renacimiento y que es un poco el padre de la ciencia política como es Nicolás Maquiavelo, hay que decir que Nicolás Maquiavelo pudo, de alguna forma, acceder al Sun Tzu a través de lo que habían sido justamente aquella vieja ruta de la seda, ¿no? Que se había de Marco Polo, y que no solamente traían alfombras, sedas y demás, claro, sino que también venía ese pensamiento chino detrás, ¿no? Que va a ser fundamental. Tenemos 3 minutos. 3 minutos. Bien. Y entonces, en ese fuerte, digamos, en esa fuerte connotación, tenemos también otros que se inspiraron en esos otros grandes estrategas. Por ejemplo, como Clausewitz. Y Clausewitz va, como alemán, va a recibir también el tema de las lecturas, por ejemplo, de Sun Tzu, a través de los jesuitas. De los jesuitas, por ejemplo, que estuvieron tanto en China como en cierta manera en Japón con los problemas que tuvieron, pero en que indudablemente vienen traducidos justamente al alemán a través justamente de los padres jesuitas. Entonces, bueno, creo que es interesantísimo todo esto de esos funcionarios divinos, porque tenían a su vez también, eran como una especie de asesores del marketing político de hoy. Eran asesores justamente de qué tenía que hacer el emperador con respecto. Y eso a nosotros nos tiene que, digamos, lo tenemos que tomar en cuenta para lo que es los análisis justamente que tienen que ver en esta relación de Uruguay con China, esta posibilidad de Uruguay, por ejemplo, pensando también en que Estados Unidos le está haciendo un guiño, ¿no? Estamos ahora con una problemática interesante que es esta conferencia de las Américas que se va a dar y que Biden indudablemente no va a invitar a aquellos países, por ejemplo, como Venezuela, Cuba o Nicaragua, ¿no?
Y por el otro lado tenemos la presión que está ejerciendo el presidente de México y el propio Alberto Fernández con respecto a incluirlos, ¿no? Entonces, creo que también a Uruguay se le empieza a abrir un faro, un faro también que lo empieza a marcar, que es Estados Unidos. Digamos, después de Estados Unidos estar prácticamente desde Obama, podríamos decir, que miró un poquito mejor a América Latina, pero prácticamente son unos 8 años que Estados Unidos no ha pensado en América Latina, más allá del problema de Trump en su momento con Venezuela. Queda un minuto, pero yo te voy a hacer una pregunta puntual. Siempre hubo una vinculación entre, o por lo menos en el tiempo no tan lejano, entre Inglaterra y China, ¿no, verdad? Inglaterra e India. Hace poco el presidente fue a hablar con el primer ministro inglés. ¿Está así abriendo el Uruguay a distintos lugares? ¿Qué el tratado con China? ¿O son cuestiones simplemente protocolares? Yo creo que hay algo que se está dando, que es se están fortaleciendo las democracias, ¿no? Uh-huh. Aquellos, por ejemplo, países, ya sea potencia como la India es la democracia más grande del mundo, ¿no? Con 1.400 millones, pero es una democracia. Claro. Nos guste o no que el presidente pueda tener una actitud, por ejemplo, un tanto autoritaria o con ese peso, podríamos decir, religioso que le impone, pero es una democracia, ¿no? Y es un poco la forma como se empieza a manifestar la India, uh-huh, como podríamos decirle, hacerle esa contraparte a China. Nosotros habíamos hablado un poco de todo esto y decíamos, bueno, la importancia que tiene la India para propiamente para lo que es Reino Unido, ¿no? Ahí está. ¿No? O sea, Boris Johnson hoy por hoy necesita indefectiblemente, y Biden también, necesita tener a la India de su lado. Ahí está. ¿No? Y Uruguay por el peso que significa, ¿no? El peso específico que significa. Muy bien, Jorge. Bueno, te invitamos a que el próximo viernes... Sí, para continuar, porque quedó mucho para conversar. Porque todo tiene que ver con todo.